Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globovisión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez. Estamos a esta hora con María Olga Girán, ella es presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria. Está con nosotros la tarde de hoy para evaluar el ajuste salarial decretado por el Ejecutivo Nacional el pasado sábado. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Mariana. Bien, queríamos conversar con usted respecto a lo que es este ajuste del salario, si tiene o no un impacto dentro del sector privado de la economía y el efecto que tiene dentro del sector industrial, que en este momento ha pasado a ser quizá el mayor empleador del país y el que está quizá a la cabeza también de lo que son los salarios. Quisiera conocer el impacto que cree que tiene esta medida que se toma y se hace oficial luego de 2 años sin ningún tipo de ajuste y de por lo menos ningún ajuste oficial ni formalmente dicho por un ministro. Sí, los ajustes habían ocurrido, pero no habían sido publicados en Gaceta. Entiendo. No es el sector industrial el primer empleador, en realidad el primer empleador es el gobierno nacional, es el que tiene más cantidad de trabajadores formales. En cuanto al impacto del aumento salarial en el sector industrial es mínimo, pero yo creo que inclusive a nivel nacional el valor referencial del salario mínimo dejó de tener la importancia que tenía en una época. En una época, al aumentar el salario mínimo, inmediatamente se movían hacia arriba toda la escala salarial. Ya eso dejó de ser así, porque realmente la brecha que hay entre el salario mínimo y el valor de la canasta básica que cerró en 600 millones de bolívares es muy alto. Y por otra parte, si tomamos en cuenta la tasa de desempleo que acaba de publicar el Fondo Monetario, pues vemos que los beneficiarios de ese aumento salarial son un porcentaje muy, muy escaso de la población laboral. Dentro de estas condiciones que vemos, veíamos cifras de Banco Mundial que señalan que estar por debajo de los $60 es estar en pobreza. La media que está estimada para el sector privado del país está estimada por el Observatorio Venezolano de Finanzas en un salario de $70 en promedio. Habrá quien gana más, quien gana un poco menos, dentro del sector privado de la economía, que ha tratado de hacer un esfuerzo por dar algún tipo de ajuste o indexación al valor de cambio oficial. Sin embargo, sigue siendo muy inferior para el nivel profesional que amerita el país o que amerita el sector, por ejemplo, un sector industrial o empresarial de la economía, sin hablar ni siquiera de estos menos de $3 que son el salario mínimo, y como usted misma señala, ha dejado de ser referencia en el país. ¿Qué impacto tiene esto para la economía y para el desarrollo del sector empresarial e industrial del país? Fíjate, es que todo aumento salarial que no esté atado a la producción lo que hace es contribuir a la hiperinflación. En el sector industrial debemos tener en cuenta que de 11.000 empresas más o menos que había, 11.000 industrias, manufacturas, solamente están 2.000. De esas 2.000, todas están trabajando a menos del 30% de su capacidad. La pérdida de los puestos de trabajo es muy grande y recuperar eso requiere de una estrategia económica muy bien dirigida y muy bien pensada y que no esté basada en ideología, sino en la práctica, en lo que es la economía de mercado y lo que está sucediendo en el mundo entero. En ese sentido, la OIT ha pedido al gobierno nacional que cada vez que se vaya a aumentar el salario, se discuta tanto con el sector empleador como con el sector de los trabajadores. Sin embargo, esto no ha sido así. Los aumentos no son consultados o si son consultados con una antelación muy, muy estrecha que no permite el análisis de la coyuntura económica que se está viviendo para poder hacer una recomendación. Pero repito, si no está vinculada a un incremento, a incentivos para el incremento de la producción, es imposible que el sector privado pueda responder a un salario como el que había hace 20 años, que estaba más o menos en $350. Lo que estamos viviendo ahorita es el resultado de todas las circunstancias que se han tenido que vivir durante tanto tiempo, entre ellos la pandemia. Dentro de estas condiciones que acaba de señalar, el hecho de tener una condición precaria, pero no solamente en cuanto a lo que es el nivel salarial, sino a la necesidad de retener al empleado, a retener ese talento, ¿cómo está haciendo el sector empresarial del país en este momento? Bueno, está haciendo milagros. Eso es lo que está haciendo. Sí, indudablemente que el tema de la migración y de la diáspora ha afectado muchísimo el desempeño dentro de las empresas.
Pero no es menos cierto que ante la ausencia de crédito, ante la ausencia de fondos para retener ese talento, se hacen milagros, porque el talento demanda que se le pague en moneda dura y es difícil pagar en moneda dura. Sin embargo, se está haciendo en algunos casos, se le están dando incentivos de algo, no todo el salario, por supuesto, pero darle algo en moneda dura en la medida de lo posible a estos trabajadores. Y no solamente al talento, sino se trata incluso de anclar el salario a esta moneda dura de manera que el trabajador tenga cierta certeza en lo que va a recibir, porque cambia mes a mes los precios, o día a día, mejor dicho, cambian los precios de acuerdo a cómo fluctúe el dólar en el mercado. Hace menos de 7 años atrás se hablaba de una gran ley del trabajo que venía a proteger al trabajador, a los trabajadores del país. Esa ley hoy prácticamente no sirve para nada. En cuanto a lo que se está viviendo en este momento en materia laboral del país, quisiera consultarle las propuestas que han venido saliendo por parte de, bueno, sindicatos del gobierno nacional, de anclar prestaciones sociales al petro, por toda vez que no tienen ya ningún valor, ninguna representación en lo que es el incentivo de un trabajador para mantenerse en una empresa privada y ser parte de un trabajo formal. Quisiera saber cuál es la visión que tiene de esto y si eso va a meritar o no una reforma en lo que es la Ley Orgánica del Trabajo en este momento, que es prácticamente, bueno, el contrato que rige a todos los trabajadores del país si no están en una convención colectiva. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con María Olga Girán, ella es presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria. Le dejaba la consulta antes de irnos a la pausa si va a ser necesaria o no una reforma en lo que es la Ley Orgánica del Trabajo, en esta propuesta que están haciendo desde el sindicato del Gobierno Nacional sobre el anclar las prestaciones del petro o establecer una especie de fórmula para calcular las prestaciones sociales en petro de manera que no pierdan el valor que tienen los años de servicio en una empresa en el país, cosa que ha estado pasando en los últimos, por lo menos en los últimos 4 años, que retirarte de una empresa cuesta más ir a buscar el cheque que efectivamente el valor del mismo. Es correcto. Bueno, si recordarás, hace 2 años el presidente había mencionado que el salario mínimo iba a equivaler a medio petro. Luego eso nunca se oficializó y eso quedó allí. Anclar eso al petro tiene sus bemoles, porque el petro es un commodity que va a depender del valor del petróleo. Y eso atenta contra la certeza que tiene el salario, porque pudiera ser que el precio del petróleo se dispare, como puede ser que ese precio del petróleo se hunda, como sucedió efectivamente hace 2 años. Entonces, lejos de tener un beneficio, el trabajador más bien tendría una disminución del salario. Entonces, anclar el salario a un commodity, eso no debe hacerse. Eso es totalmente antitrabajadores. Ahora, en cuanto a la reforma de la ley del trabajo, es absolutamente necesaria, porque nosotros tenemos una ley que lo que es un manifiesto ideológico que está totalmente desadaptado a las referencias y a las necesidades que tenemos en un mundo absolutamente tecnológico y digital. Nosotros tenemos que hacer una ley del trabajo moderna y no una ley del trabajo que esté basada en principios de Carlos Marx de hace 2 siglos, cuando la revolución industrial, que ya eso no tiene ninguna vigencia. Entonces sí, se hace necesario tener una visión mucho más actualizada, mucho más progresista y que realmente se adapte a los requerimientos del mundo moderno. Más allá de las condiciones económicas que atraviesa el país, donde, bueno, efectivamente ya hemos hablado de cómo se ha decaído lo que es el nivel de remuneraciones en el país producto de la situación económica, el tema del COVID-19 generó cambios en el mundo a nivel laboral y Venezuela no ha escapado de esto. Seguimos en semanas donde estamos confinados y semanas en las que no lo estamos. El proceso normal del trabajo se ha cambiado y eso no está regulado en la ley. Cuando estás en casa no tienes una legislación que quizá te cubra de un accidente laboral o el estrés que te puede generar el trabajo porque estás en casa. ¿Cómo se cubre en este momento un trabajador? En estos momentos el teletrabajo, en ausencia de una regulación legal, lo que impera es el consenso entre el trabajador y su empleador. Las condiciones deben pactarse por escrito y deben estar muy claras para ambas partes. Eso le da tranquilidad a todos,
porque no solamente el estrés es para el trabajador, también el estrés es para el empleador, Ujú. porque ambos llegaron al teletrabajo de una manera abrupta, sin tener cultura para ello, sino que de un día al otro estábamos todos en la casa tratando de ver qué hacíamos. Por otra parte, hay que tener en consideración que en Venezuela la conectividad es muy pobre. Eso genera un estrés adicional y eso genera además una imposibilidad de cumplir con los trabajos cuando no se tienen las herramientas tecnológicas necesarias. Y además de eso, no tenemos el trabajo en equipo, por lo cual ha disminuido mucho la creatividad dentro de las empresas. Ya esa interacción humana que antes hacía parir ideas maravillosas, ya eso ha descendido. Todas esas cosas tenemos que verlas y tenemos que ver de qué manera nos vamos adaptando. Pero esto fue inédito, inédito para el mundo entero, para el mundo desarrollado y para nosotros que además de la pandemia tenemos también una serie de circunstancias que nos agravan la situación en estos momentos. Aparte de esas situaciones está el caso de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo y quisiera conocer también la visión que pueda tener respecto al dirimir este conflicto, si es que se puede, y los efectos que esto podría tener en Venezuela, si Venezuela llegara a estar fuera de la Organización Internacional del Trabajo y si no, bueno, cómo hacer para volver a esas comisiones de trabajo que debería estar incluido el empleador, el empleado y el sector público para atender todo lo que ha estado pasando con la ausencia de una remuneración digna para el trabajador, la ausencia de condiciones normales para el empleador que pueda salir de algún empleado sin tener que llegar a un conflicto interminable, todas estas condiciones que han enrarecido el ambiente laboral en el país. Mira, para eso lo único que hace falta es voluntad política, porque las organizaciones gremiales como Fedecámaras, Consecomercio, Conindustria, han han tendido la mano al gobierno, han presentado planes de reactivación económica, han presentado una serie de cláusulas para discutirlas a fin de poder llegar a un mejor a un mejor progreso en el país para atenuar toda esta calamidad que estamos viviendo. Sin embargo, bueno, ello no ha sido posible. Sería muy lamentable que saliéramos de la OIT. Eso no hablaría nada bien ni del país, ni del gobierno, ni de nadie. Hay varias demandas que son fundamentales, entre ellas la libertad sindical. Sin embargo, ya vimos cómo ayer trasladaron a 2 sindicalistas a una cárcel todavía de mayor seguridad. Si no hay respeto a la libertad sindical y si no hay la intención de sentarse a discutir como seres civilizados que somos y se sigue atacando a Fedecámaras de la manera como se está haciendo o a los empleadores en general, criminalizándolos, mira, no estamos ganando para el país. Aquí lo que hace falta es que cada uno pongamos lo mejor de nosotros y tratemos de entendernos, porque lo que está en juego es el bienestar de la gente, es el ingreso de la familia, es la protección de la seguridad social, no es una cuota de poder. Yo creo que vale la pena que todos nos sentemos y discutamos las cosas civilizadamente. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy Noticias Globovisión Economía. María Olga Girán, presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria, estaba con nosotros la tarde de hoy. Así llegamos al final. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. En Instagram nos van a ubicar como gb-economía. Tengan feliz tarde.